el nombre que el Señor le daba al mensaje es: yo y mi casa serviremos al Señor. Iglesia, esta frase es una frase preciosa, muy espiritual, pero peligrosa. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú declaras: yo y mi casa serviremos al Señor, las tinieblas se levantan y dicen que tú vas a hacer ¿qué? Servir al Señor. Y tú lo dices con alegría, lo dices con entusiasmo, pero las tinieblas se levantan. ¿Por qué? Porque aunque tú no perteneces a ese mundo, ellos van a seguir haciendo su función hasta que nos marchemos de este mundo, y es intentar ponernos la zancadilla. Y cuando confesamos y declaramos: yo y mi casa serviremos al Señor, estamos diciendo que yo soy consciente de que mi casa va a servir, incluso cuando mis hijos aún no están en los caminos. Porque tú puedes decir: pero pastora, yo no puedo declarar yo y mi casa serviremos al Señor porque mi marido aún no está en los caminos, o es un hijo pródigo y no sabes lo mal que me lo hace pasar. Y cuando llega el domingo se levanta en cóleras y lo que parecía ser un domingo especial se convierte en un infierno porque a veces no puedo ni venir a la iglesia. Pero pastora, tú no sabes mis hijos. Yo lo veo de salir y cuando viene y no es él el que entra, no es el mismo que salió el que entró, porque viene bajo sustancias que no son las del Espíritu de Dios. Pero pastora, tú no sabes cómo mi hija se viste. Pero pastora, tú no sabes cómo mi hija habla. Tú no sabes cómo se están formando. Tú no sabes lo que están haciendo. Es cierto, no lo sé. Pero tú sí sabes que estás formando en tu casa generales. ¿Sabes por qué? Porque el Señor ha declarado y ha decretado que tu casa le va a servir. Tú le estás diciendo al Señor: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Con qué intención? ¿Con qué intención declaras: yo y mi casa serviremos al Señor? Con la intención de ver toda mi casa a los pies de Cristo. Iglesia, así el mundo se te esté cayendo encima, no le des la razón. Sigue declarando de tu espíritu: mi hijo se levanta, ahí viene el bendito de las naciones, ahí llega la profeta, así venga vestida y despelucada como el mundo dice que hay que vestirse, ahí viene la profeta, ahí llega el ungido, ahí está mi marido que se levanta como sacerdote de mi hogar. Pero la casa se está cayendo, pero yo estoy declarando las cosas que no son como si fueran. ¿Por qué? Porque yo y mi casa hemos decidido servir al Señor. Aunque ellos no estén en los caminos hoy, iglesia, no declares lo que tus ojos ven, porque le estarás diciendo al infierno: has ganado con mi gente. Y a mi gente no las tocas. Te tienes que levantar hoy en guerra. Te tienes que levantar, ponerte la armadura y decirle al infierno: no los vas a tocar. Así quieres tocarlos, no los vas a tocar. Podrás venir, ladrar, asustar, amedrentar, pero no los vas a tocar. Y clávate esta oración, esta frase, iglesia: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Te ves preparado para declararla? Declárala conmigo: yo y mi casa serviremos al Señor. Que tu mente no venga a tomar el control de lo que está sucediendo. Cuando veas a tus hijos de forma que no son, declara: yo y mi casa serviremos al Señor. Porque hay una diferencia, iglesia, y es que cuando tú llamas a las cosas que no son como si fueran, se van a cumplir, porque estás decretando sobre la vida de esos hijos, sobre la vida de ese esposo, sobre la vida de esos nietos, sobre tus generaciones, iglesia. Hay poder en la palabra. Hay poder en la palabra. Y si hay poder en la palabra, el enemigo no va a tomar más ventaja sobre mi vida ni sobre la de mi familia. No la va a tomar, iglesia. Y cuando te hablo de yo y mi casa serviremos al Señor, te voy a hablar de Obed-Edom. Pero primero me voy a remontar a David. Cuando Tamara compartía de la ofrenda, compartía de David el guerrero. Yo te voy a hablar de David el adorador. David el que estaba en la presencia del Señor. Mira, cuando David mete la pata, iglesia, en el Salmo 51 podemos ver el corazón de David totalmente roto y despedazado. Y dice en la palabra, después de estar un rato delante de la presencia declarando, yo quiero leerte el versículo 18. El versículo 10 y 11 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel o recto dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Mira, iglesia, David no le está diciendo: no me quites el título de rey, no me quites el título de guerrero, no me quites el palacio, no me quites mis bienes. David le está diciendo, reconociendo que lo había hecho mal, le está diciendo: no me quites tu presencia,
No apartes de mí tu Santo Espíritu. David sabía perfectamente, iglesia, que si perdía al Señor lo perdía todo. Y era rey y tenía todo lo que podía tener un rey. Pero sabía que si perdía la presencia del Señor, lo perdía todo. Y cuando yo declaro, yo y mi casa serviremos al Señor, le estoy diciendo al Señor, Señor, yo y mi casa completa. No yo por un lado, mi marido por otro, mis hijos por otro. Cada uno hace su devocional. Cada uno se encierra en su cuarto y hace, sí, en intimidad todo estaba muy bien, pero como familia, tú te tienes que unir a declarar y a guerrear por tu familia. Porque te digo una cosa, iglesia, cuando yo tuve a mi hijo, tardé 6 años en tenerlo, y en esos 6 años fueron muchas lágrimas derramadas. Y yo recuerdo un día orar al Señor y decirle, Señor, lo ato a tu altar. El día que me des un hijo, Señor, yo lo ato a tu altar. Yo quiero ser como Ana, Señor. Yo conocía la historia de Ana, pero evidentemente no iba a llevar al niño al templo para dejarlo en el templo. Pero lo consagré espiritualmente y declaré. Y aun cuando mis ojos no veían esas acciones en mi hijo, yo seguía declarándolo. Y cuando mi hijo mi hijo nació y empezó a vivir, y empezaron sus años, yo no clamaba por una esposa, yo clamaba por una hija. Yo decía, Señor, son mis generaciones. Son mis generaciones, es que de mi hijo va a venir mi descendencia, es que de mi hijo van a venir mis nietos, y de mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, y así vamos a seguir hablando. Yo oraba y clamaba y decía, Señor, no quiero una hija, una nuera, no me des una nuera, dame una hija. Y veía la historia de Ruth y de Noemí, y veía cómo Ruth amaba a Noemí, y veía cómo esa mujer era fiel a pesar de haberse quedado sin marido, estaba libre, se podía haber ido a otro sitio, sin embargo dijo, no me pidas que me aparte de ti. Donde tú vayas yo iré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Fidelidad. Así clamaba yo por una hija. Yo decía, no quiero una nuera, Señor, dame una hija que te honre a ti, Señor, porque si te honra a ti va a honrar mi casa, va a honrar a mi hijo y va a honrar a sus hijos. Y cuando me pasó con mi hija fue igual. Le dije al Señor, no quiero un yerno, quiero un hijo, Señor. Un hijo que te honre, un hijo que sea sacerdote de su casa, un hijo que sepa poner su mirada en ti y consultártelo todo y llevar a mi hija a delicados pastos. Ese fue mi corazón, iglesia. ¿Y sabes qué? Que aunque mis ojos no lo vean aún, aunque mis ojos no lo vean, yo sigo declarándolo. Yo no sé cuál es el futuro de cada uno de ellos, pero sé que el futuro que viene para ellos viene con un hijo y una hija de Dios. No viene con un yerno, no viene con una familia afuera. Harán su casa, harán su hogar, pero habrá un respeto, porque yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Amén, iglesia? ¿Amén? Pues si tú y tu casa serviréis al Señor, empieza a trabajar en tu mente y donde estás, porque vamos a ver un largo recorrido. Y nos vamos a ir a la historia de Obed-Edom, iglesia. Y esa la tenemos en Primera de Crónicas, capítulo 13. Pero quiero empezar hablándote de dónde estaba el arca de la presencia. El arca de la presencia estaba en el Silo. Allí estaba en aquel lugar. Te estoy hablando de hace muchísimos años. Y en aquel lugar se encontraba. Y cuando los israelitas iban a la batalla, empezaron a perder contra los filisteos. Dice que en una de las guerras perdieron a 3.000 israelitas y que en la segunda ya iban perdiendo 30.000 israelitas. Y entre ellos murió los 2 hijos de Elí. Dice que a partir de ahí se reunieron los ancianos y dijeron, traigamos el arca de la presencia del Señor que está en el Silo y traigámosla, porque seguro que si traemos el arca a la guerra, a la batalla, vamos a ganar. Mira el corazón de esta gente, iglesia. Tenían el arca de la presencia como si fuese un amuleto. Primero olvidado allí en el Silo y después como un amuleto. Si traemos el arca a la guerra, vamos a ganar, porque tenemos la presencia del Señor como un símbolo. No dijeron, traigamos la presencia del Señor, consultémosles a Jehová, hagamos algo con Él. No, traigamos el arca porque así seguro que ganamos la batalla. Y así hicieron. Trajeron el arca y en aquella guerra cayeron 30.000 israelitas y entre ellos los hijos de Elí. Y dice que en aquel momento el arca fue capturada por los filisteos y se la llevaron a su ciudad. El primer error es pensar que podemos manipular al Señor, iglesia. El primer error es pensar que tener a Dios cerca me beneficia. El primer error es pensar que si lo uso como un amuleto, va a actuar a mi favor.
Ese fue el primer error de los israelitas y es el primer error que cometemos nosotros, iglesia, cuando muchas veces pensamos, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiana, sí, puedo entrar en ese lugar, no me va a pasar nada. Cuidado, cuidado. ¿Te dijo el Señor que entraras? Porque en mi corazón está el ir a las mujeres marginadas. En mi corazón está el llegar a los prostíbulos, iglesia, pero todavía no he escuchado la voz de Dios de decirme, vamos que yo te llevo. Si el Señor no me envía, si el Señor no me lleva, no puedo entrar en lugares donde su presencia no va a estar conmigo. Tener la presencia del Señor no garantizaba, porque no estaban obedeciendo a Dios, tenían otros dioses en sus corazones y lo cogían como un amuleto. Cuidado, iglesia, cuando nos consideramos hijos de Dios y usamos a Dios como un amuleto. Te voy a dar, Señor, para que tú me des. Señor, voy a estar en este lugar porque como soy tu hija, Señor, voy a hacer esto, pero tú me vas a sacar. Señor, voy a meter la pata, pero después te pido perdón. Cuidado, iglesia, estar cerca de la presencia no transforma una vida. Rendir el corazón es lo que transforma una vida. Y aquí vemos cómo el arca es capturada y llega a lugares de los filisteos. ¿Cuánto tiempo estuvo el arca en el territorio filisteo, iglesia? Estuvo 7 meses, dice la palabra. Primero estuvo en el templo del dios Dagón. Y dice que cuando llevaron el arca y lo pusieron en el templo donde tenían ellos la imagen del dios Dagón, dice que justo al otro día, cuando fueron los filisteos, se encontraron a esta estatua boca abajo, delante del arca de la presencia. ¿Qué hicieron? La levantaron, la pusieron en su lugar, se marcharon. Al día siguiente, cuando volvieron a visitar el templo, se encontraron con que la imagen del dios Dagón tenía los brazos y la cabeza cortada. Solo quedó el tronco delante de nuevo del arca de la presencia. ¿Qué me dice esto, iglesia? Que el Señor no va a competir con ningún ídolo. Que el Señor no va a estar cerca de ningún ídolo. Que el Señor no va a permitir gobernar con ningún ídolo. Ellos se llevaron el arca de la presencia porque pensaban que si le quitaban aquel símbolo a los israelitas estaban vencidos. Se llevaron el arca, no le dieron importancia, para ellos no tenía valor. La metieron allí con el templo. Fijaros en el templo del dios Dagón, fijaros si eran ignorantes, que si yo amo a mi Dios, sea el que sea, yo no voy a traer otro Dios y más ajeno a mí a ponerlo allí. Fijaros la ignorancia, pero nosotros muchas veces lo hacemos. Fijaros si somos ignorantes, que tenemos a Dios en nuestra vida, pero vamos detrás de otros dioses y queremos ponerlos juntos. No importa, Dios me perdona. ¿Cuántas veces has sentido eso en tu corazón? Ya no voy a acercarme más al Señor porque lo que he hecho es imperdonable. Victimismo. Y tiene que llegar alguien a decirte, no, escucha, Dios perdona, Dios te perdona, no lo hagas más, levántate. Dios tiene misericordia, pero no puede ser burlado. No puede ser burlado. ¿Sabes qué hicieron estos filisteos? Cogieron el arca de la presencia y la sacaron del templo del dios Dagón. La quitaron de aquel lugar y dice que el siguiente lugar al que la llevaron fue a Gat. Y cuando llega a Gat dice que todas las personas que había allí empezaron a tener tumores. Le empezaron a salir tumores. Fijaros lo que la presencia de Dios para nosotros es algo de beneficio. Para los que están ahí fuera, no es bendición, iglesia. Dice que empezaron a salirle tumores y cogieron tal miedo que dijeron, saquemos el arca de este lugar. Y lo mandaron a Ecrón, al siguiente lugar, pero todo en territorio filisteo. Y cuando llegaron allí, dice que no lo recibieron, dijeron, tenemos miedo porque sabemos lo que ha pasado con el dios Dagón y sabemos lo que ha pasado con la gente de Gat. Tumores, y ahora nos traes esto aquí, sacarlo de aquí. Dice que se pusieron de acuerdo, cogieron el arca, la montaron en una carreta nueva y la mandaron a caminar por el camino en dirección de la tierra de los israelitas. Pero, ¿qué le dijeron los sabios y los sacerdotes de aquel lugar? Hagamos algo. Por la culpa con la que nos sentimos, hagamos 5 imágenes de tumores de oro y hagamos 5 imágenes de ratón de oro. Pongámoslos en un cofre y mandémoslos como ofrenda. Y allá iba la carreta, cargando la presencia del Señor. Y llegó a tierras de israelitas. Y cuando llegó a aquel lugar, dice que por 20 años estuvo la presencia, el arca, en la casa de Abinadab. 20 años en la casa de Abinadab. ¿Qué me dice esto, iglesia? Que tú puedes tener la presencia en tu casa y no tiene por qué haber ninguna transformación si tú no te rindes.
La Biblia no habla del corazón de Abinadab, no vamos a juzgar el corazón de él, pero la Biblia no me está diciendo que hubiera beneficio en casa de este hombre. Es más, la palabra del Señor lo que me dice es que cogieron a su hijo Eleazar, lo santificaron y lo pusieron para que cuidara el arca de la presencia. Ellos sabían y entendían que la persona que estuviese al cargo tenía que estar santificada. Lo santificaron y lo pusieron al cargo. 20 años, iglesia. Yo no sé cuántos años llevas tú en los caminos del Señor. Yo ya voy para 28. Yo ya voy para 30, perdón. Desde el 98 estoy en los caminos del Señor. Y déjame decirte algo. Por muchos años, mi vida no había sido no solo no transformada, sino ni tocada por la presencia del Espíritu de Dios. ¿Y sabes por qué? Por mi desconocimiento. Ir a la iglesia no transforma tu vida. Cantar en el coro no transforma tu vida. Tener la Biblia en tu casa no transforma tu vida. Hacer devocionales no transforma tu vida. Ir a retiros espirituales no transforma tu vida. Entrar en religiosidad no transforma tu vida. ¿Sabes qué es lo único que transforma tu vida? La rendición total de tu corazón. 20 años estuvo el arca de la presencia en casa de Abinadab y no sucedió nada, nada. Sin embargo, nos vamos ahora a la palabra donde dice que David tiene en su corazón el deseo de trasladar el arca y traerla a Jerusalén, el centro de la ciudad. Y dice que cuando David es llamado rey, levantado como rey, dice que se pone a hablar con los sacerdotes, con los ancianos, empieza a hablar con los líderes. Vamos a ver de qué manera podemos traer el arca. El arca no estaba perdida, iglesia. Cuando estaba en el campo de los filisteos, el arca estaba perdida, estaba en manos de los enemigos. Pero ahora el arca estaba en casa de Abinadab, no estaba perdida, pero estaba en un lugar en el que estaba apartado. Y dice que David tiene en su corazón, cuando es levantado rey, al igual que voy a ser rey, voy a gobernar, quiero traer el arca de la presencia y ponerla en el centro del pueblo, para que el pueblo vuelva a adorar a Dios como debe adorarlo. Fíjate lo que puede hacer una persona con un corazón transformado, cambiar toda la atmósfera. No se conformó con ser rey, dijo: yo voy a buscar la presencia, voy a buscar el arca y lo voy a traer, y todo Israel va a reconocer que Dios sigue estando vivo. Dice que el pueblo de Israel estaba detrás de otros dioses, viviendo de una forma desordenada, pero que cuando consiguen que el arca llegue a la casa de Abinadab, dice que el pueblo empieza a volverse al Señor. Pero a David no le valía que se hubieran vuelto al Señor. David quería que el Señor fuese el centro de sus vidas, que volvieran a adorarlo como había que adorarlo, que volvieran a honrarlo como había que honrarlo, porque tener la presencia lejos era tener como un olvido, iglesia. Y allí se planta David y dice que va a buscarlo. Y nos vamos al versículo 7, donde dice: pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab. Uza y Ahío guardaban la carreta. David y todo Israel celebraban ante Dios con todas sus fuerzas, entonando canciones, tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, címbalos y trompetas. Escucha aquí, iglesia. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Uza extendió la mano para sujetar el arca. Algo normal, ¿verdad? Tú vas por la calle y ves que alguien tropieza, ¿qué haces? Vas a cogerlo, ¿verdad? Para intentar que no caiga al suelo. Eso hizo Uza. Venía con la carreta y cuando vio que se podía caer, ¿qué pensó? ¡Ah! Se cae, la agarro. Una buena intención, ¿verdad? Mira lo que dice aquí. Entonces se encendió, dice, él echó su mano para sujetar el arca. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Uza y lo hirió de muerte, porque había puesto su mano sobre el arca. Así fue como Uza murió allí en la presencia de Dios. David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Uza y llamó a ese lugar Eres Uza, que significa desastre contra Uza. Nombre que se conserva hasta el día de hoy. Una buena intención, iglesia, no quiere decir que esté en obediencia. Que tú tengas buenas intenciones, iglesia, no quiere decir que estés haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque este hombre ve que la carreta se va a caer y coge
y le echa mano para que el arca no caiga al suelo, algo que hubiéramos hecho todos de forma instintiva. Lo hubiésemos hecho, buenas intenciones, pero es que había una forma de transportar el arca y no se había hecho. David tiene el deseo en su corazón y la buena intención de traer de nuevo el arca para Jerusalén, pero no se paró a hacerlo como Moisés dijo que Dios decía que había que transportar el arca. Y si nos vamos al capítulo de Números 4, te voy a leer tal cual, como lo dice en la palabra, dice: el campamento estará listo para trasladarse cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos los objetos sagrados. Entonces los coatitas vendrán y transportarán todo esto al siguiente destino, pero no deberán tocar los objetos sagrados, pues morirán. Hay una instrucción. Hay una instrucción. Y David la conocía, pero no pensó. El deseo de su corazón era conseguir el arca y traerlo a la ciudad de Israel, a Jerusalén, para que todo el mundo pudiese adorar al Señor y se volvieran a Él. Una buena intención, pero equivocada. Porque David tenía que haber pensado: vale, el arca está en casa de Abinadab, vale, me reúno con los que saben, contadme cómo hay que trasladar el arca. ¿Sabes cómo la trasladaron? Igual que la trasladaron los filisteos. ¿A ellos les importaba la presencia de Dios? No. David hizo lo mismo. La montaron en una carreta tirada por 2 bueyes y para adelante. Y cuando va a caer, la buena intención de Usa habla en números de que aquel que toque lo sagrado morirá. Y tú y yo estamos todos los días tocando lo sagrado y no morimos, iglesia. Tenemos la suerte de que físicamente no morimos, pero espiritualmente vamos muriendo poco a poco. Porque Dios no puede ser burlado. Ya me arrepentiré si eso. Me queda tiempo. Soy joven. Todavía, total, si fornico hoy, ¿quién se va a enterar? La palabra del Señor dice que es muy delicado. Porque dice desde el Génesis: dejarás a padre y a madre y te unirás a una sola carne. Dejarás a padre y a madre para unirte a una sola carne y formar tu familia, tu hogar. Y hay leyes que hay que cumplir, iglesia. Pero hoy miramos a la persona y decimos: la amo tanto, la deseo tanto y tenemos planes para casarnos. Pues espera, haz las cosas como Dios dice. El arca de la presencia fue transportada de forma... No era la forma. Tu relación con tu pareja está llegando a unas formas que no son las formas. ¿Por qué? Porque si va a ser tu mujer, espera pasar por el matrimonio para hacerla tu mujer. Después me arrepiento. ¿Sí? ¿Te arrepientes? No sigas. Pero es que nos amamos tanto que cuando estamos juntos ya no podemos evitar el estar juntos y al final acabamos: pues no estéis ya solas. Pero es que tengo 20 años, es que tengo 30. ¿Es la mujer que Dios ha dicho para ti? ¿Es el hombre que Dios ha dicho para ti? Cásate. Hagamos las cosas correctas. Yo tengo muy buena intención, me voy a casar con ella, pero la voy a probar antes de llegar al matrimonio. Tengo muy buena intención, voy a traer la carreta, pero la forma en la que yo quiera. La forma no era en la que Él la trajo. La forma tenía que venir, y lo dice un poco más adelante, había que hacer unas varas de unos metros adecuados para que la pudieran portar sobre los hombros, no estar cerca de la parte en la que estuviese el arca, no tocarla, y solamente los sacerdotes, iglesia, podían transportar el arca. Por una equivocación, por un buen deseo, por una buena intención, murió un hombre. Porque aquello no tenía que haber sido transportado de la forma en la que se transportó, iglesia. Y tú me puedes decir: ¿y qué tiene que ver aquí Obed-edom? Dice que a continuación David coge tal miedo que dice: David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Uza y llamó a aquel lugar, como hemos visto y tal. Ahora David tenía miedo de Dios y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? Yo te pregunto, ¿cuántas veces te has hecho esta pregunta? Y Señor, ¿cómo puedo cuidar tu presencia? ¿Cómo puedo cuidar el arca de tu presencia? Señor, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo tener tu presencia a mi cuidado? ¿Cómo puedo hacerlo? Hay una buena intención. Señor, quiero
quiero cuidar tu presencia, quiero honrar tu presencia, quiero, Señor, bendecir tu presencia, pero vivo como quiero. Mira, aquí en la iglesia tengo una forma de hablar, pero luego en la calle tengo otra. Mira, aquí a la iglesia vengo decoroso vestido, pero luego cuando salgo me visto como me da la gana. Mira, aquí en la iglesia me comporto de una forma, pero cuando salgo, si me tengo que reír de lo que dicen que yo no me reiría, me voy a reír. Eso no es guardar la presencia del Señor, porque ellos la llevaban en un arca, tú la llevas en tu interior, y donde vas, va contigo. Señor, ¿cómo puedo guardar y cuidar tu presencia? Sería la pregunta esta tarde para la iglesia. ¿Sabes cómo, iglesia? Es sencillo, con la obediencia. La obediencia que te lleva a la santidad para honrar la presencia del que vive en tu interior. Mira, sin tú desearlo, sin tú quererlo, sin tú ni imaginártelo, cuando recibes a Jesús en tu corazón, viene la presencia a ti y tú no la has clamado. Ahora aquí entendemos, hablamos un lenguaje que lo entendemos, pero alguien viene nuevo de la calle y te dice que quiere recibir a Jesús y él no sabe de lo que estamos hablando, no conoce nada de esto. Pero lo que él no sabe es que cuando él recibe a Jesús, la presencia viene a morar en él. Ahora hay que enseñar a esa persona a guardar y a honrar la presencia. Porque no vale solo con decir, sí, la llevo conmigo, la tengo aquí, hay que cuidarla. ¿Y cómo la cuido? Ya no puedo hablar como hablaba. Ya no me puedo reír de lo que me reía. Ya no puedo chismorrear. Ya no puedo vestirme de esa forma. Ya no debo hacer tantas cosas. Y te pueden decir, madre mía, pues tu Dios sí que te prohíbe cosas. No, mi Dios no me prohíbe, mi Dios me enseña a vivir para honrar su presencia. Eso no es prohibición, iglesia, eso es enseñanza. Eso es amar lo que viene dentro de ti. Iglesia, es muy importante que entendamos que no solamente los pastores tienen que guardar la imagen o guardar la presencia. Tú lo tienes en tu interior y donde vas, va contigo. No la estás transportando en una carreta. La llevas en tu interior. Así que cuidado con lo que hacemos. Dice que cuando David ve todo esto y piensa todo esto, dice, ¿y ahora cómo lo hago, Señor? El miedo, no el miedo de pensar que Dios pudiera matarlo, sino ese miedo, ese temor reverente a Dios. Señor, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Cómo me llevo la carreta? ¿Cómo me llevo el arca? Si mira lo que ha pasado, ¿qué hago, Señor? Le vino una idea. La mandamos a casa de Obed-edom, que estaba allí. Y aquí quiero entrar un poco en la forma en la que yo hablo con el Señor y te quiero transmitir a ti. Yo me imagino a David diciéndole a Obed-edom, ¡hey, Obed! Ven, campeón. Mira, tengo una gran idea. El arca tiene que llegar a Jerusalén, pero hoy no va a poder ser. La vamos a mandar a tu casa. Y yo me imagino la cara de Obed transformándosele, diciendo, para. Acaba de morir un hombre y tú quieres meterme esto en mi casa. Yo no sé cómo hacer esto. Eso no lo pone en la Biblia, ¿verdad? La palabra del Señor dice, por lo tanto David no trasladó el arca a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom de Gat. El arca de Dios permaneció en la casa de Obed-edom por 3 meses y el Señor bendijo a los de la casa de Obed-edom y todo lo que él poseía. Fijaros, en un momento muere un hombre, pero ahora por 3 meses va a estar el arca en casa de Obed-edom. Yo me imagino a Obed, escuché una prédica una vez de una pastora y me causó impresión porque dije, wow, ¿es así? Yo me imagino a Obed-edom llegando a la casa y diciéndole, Mari, mira lo que traigo conmigo. ¿Eso qué es? Esto es el arca. Dentro está la presencia del Señor. Niños, vamos, a apagar la play. Tú, quita esas revistas. El otro, que haga no sé qué. Limpiemos la casa porque va a entrar el arca de la presencia. El arca de la presencia no puede estar en un lugar donde haya desorden, donde haya caos, donde haya suciedad. ¿Por qué? Porque Él es santo, es sagrado. Y si por tocarla de forma que no era la adecuada ese hombre murió, imagínate lo que puede suceder cuando llega a una casa. Pues me imagino a Obed-edom diciéndole a la mujer, esto tiene que ser todo cambiado. Niña, tú ya no puedes hablar así. Niña, tú ya no puedes decir esas cosas. Mira, yo tengo 2 hijos y muchas veces me cuesta la vida que haya orden en mi casa con 2. Obed-edom dice que tenía 8 hijos. 8.
Pues los 8 se pusieron firmes. ¿Y por qué sé que se pusieron firmes? Porque si Obededón, al tener el arca en su casa, dice que durante 3 meses fue bendecido, aquellas personas tenían que estar viviendo en santidad. Porque si para estar 20 años en la casa de Abinadab tuvieron que santificar y preparar a uno de los hijos, a Eleazar, en una casa con 8 hijos, un matrimonio, allí tenía que haber orden, iglesia. Donde llega la presencia del Señor tiene que haber orden. Y tú puedes decir, pues yo no tengo orden. Ponte a cuentas con el Señor en esta tarde. Dile, Señor, si estoy transportando el arca de tu presencia y mi vida no está en orden, ayúdame, Señor. Ayúdame. Porque sabes, te lo decía antes, estar cerca de la presencia no va a transformar tu vida. Lo que va a transformar tu vida es rendir tu vida delante de la presencia. Abinadab, iglesia, tuvo la presencia en su casa 20 años. Pero la palabra no dice que Abinadab fuese ni bendecido ni transformado. Sin embargo, Obededón dice que la tuvo 3 meses y que toda su casa y todo lo que tenía fue prosperado. Dice que le llegan noticias a David de que en la casa de Obededón ha habido un cambio, hay una transformación, y dice David, ahora es la mía, voy a por el arca, porque he visto un resultado. Primero vi que Uza moría y le largué el arca a este hombre, y ahora veo que en casa de este hombre están sucediendo cosas maravillosas. La bendición de Jehová está en ese lugar. Quiere decir que el arca sigue teniendo poder. La presencia del Señor sigue estando activa, iglesia. La presencia del Señor está activa en tu vida. La presencia del Señor está activa en tu ser. Dale lugar para que se manifieste. Empieza a ordenar tu hogar. Empieza a ordenar tu casa. Donde llega la presencia de Dios, todo tiene que cambiar. Todo. Lo compartíamos la semana pasada. Zaqueo. En la alabanza creo que el Señor me hablaba de Zaqueo. Cuando dice que Zaqueo escucha que va a pasar por allí Jesús y él quiere conocerlo, dice que se sube a un árbol porque era bajito, se sube a un árbol para conocer a Jesús, y dice que Jesús lo mira, lo ve y le dice, Zaqueo, baja, porque me es necesario hospedarme en tu casa. ¿Para qué necesitaba Jesús hospedarse en casa de un publicano? ¿Para qué? Porque cuando llega la presencia del Señor en un lugar, la atmósfera es transformada. Y la vida de ese hombre iba a ser transformada solamente por la presencia de Jesús. Cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, dice que él solo fue transformado en su interior y reconoció sin conversación alguna, le dijo al Señor, voy a devolver todo lo que he robado, voy a devolver todo lo que he quitado, 4 veces le devolveré a aquel al que le robé. Y las palabras de Jesús fue, verdaderamente hoy ha entrado la salvación a este hogar. ¿Para qué necesitaba Jesús entrar en casa de Zaqueo, iglesia? Para convencer un corazón sin ninguna conversación. ¿Para qué quiere Jesús esta tarde tumbar las mesas de tu interior? ¿Para qué quiere Jesús esta tarde encontrarse de nuevo contigo? ¿Para qué quiere Jesús esta tarde tocar a la puerta de tu corazón, iglesia? Para decirte que el arca de su presencia debe ser honrada, debe ser cuidada. No es para acariciarla, no es para observarla, no es para los vellos se ponen de punta, porque he sentido la presencia. Él no viene a visitarte, Él viene a quedarse. Y cuando la presencia del Señor llega a un lugar y todo es transformado, tú empiezas a dar un cambio, un fruto, una dirección, y la gente te ve y te dice, wow, ¿qué tienes? Este no es el mismo que estaba aquí hace un mes sentado. Wow, ¿qué te ha pasado? Tú no hablas como hablabas hace un mes. ¿Qué es lo que tienes en tu vida? Aún no ha llegado la promesa y estás gozoso. ¿Qué tienes? Transformación, porque ha habido una rendición, entendiendo que en obediencia, iglesia, honramos su presencia. Si tú sigues pensando en cómo hacer las cosas a tu manera, como las hizo David, tendrás muy buenas intenciones, pero no habrá transformaciones, iglesia. No habrá transformaciones. Y el Señor quiere transformar tu vida y la mía, porque nos conviene. Tú te imaginas poner un ramo de flores. Así me desvelaba el Señor esta madrugada. Me hablaba y yo decía, Señor, ¿y este ejemplo? ¿Por qué? Y me decía el Señor, porque es mi presencia. Me hablaba de un ramo de flores, un ramo de rosas, al lado de una bolsa que contiene pescado de días y días. ¿Pondrías un ramo de flores al lado de una bolsa que huele mal? ¿Lo pondrías, iglesia? ¿Por qué?
se contamina. Y no tiene sentido. Las flores son para exhibirlas, para exponerlas. La basura es para tirarla. ¿Cómo vas a poner algo que es para ser exhibido al lado de algo que está contaminado? La presencia del Señor tiene que ser exhibida en tu interior para que otros la vean en tu exterior. No vengas con la porquería que tú cargas y digas, sí, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Llevo la presencia, la gente te mirará y te dirá, pues no sé qué presencia la de tu Dios, pero hueles que apestas. Tu forma de vivir huele que apesta. Tú no eres diferente a mí. Cuidado, iglesia, cuando queremos manipular al Señor y usarlo como si fuese un amuleto. Y te pongo aquí y te pongo allí y te llevo conmigo y ahora te suelto, Señor, aquí no puedes entrar, quédate fuera. Ahora sal algunos minutos. Ahora estoy viendo esto, Señor, mejor esto no lo mires, porque esto no. No contamines la relación que has empezado a tener con el Espíritu Santo, porque al final quieras darle placer y gusto a tu carne, iglesia. No lo hagas, porque el perjudicado eres tú, la perjudicada soy yo. Al final el arca llegó a su lugar. Llegó a Jerusalén, el arca llegó a su destino, pero en medio del proceso, gente cayó. Gente que no tenía que haber muerto, murió. Personas que podían haber sido salvas, cayeron. Porque no sabemos transportar la presencia de forma correcta. Más bien no queremos transportar la presencia de forma correcta, porque David sabía que esa no era la forma de transportar el arca. Y cuando este hombre muere, dice que David se enojó contra Dios, se enfadó, se enfureció. ¿Tenía Dios la culpa? No. ¿Cuántas veces las cosas no salen como esperamos y nos enfadamos contra Él? Y lo señalamos, y lo juzgamos, y le decimos cómo tiene que hacer las cosas. Y el Señor nos mira y nos dice, ¿obedeciste? ¿Me honraste? ¿Me consultaste? ¿Por qué vienes ahora a juzgarme? ¿Por qué vienes a decirme cómo tengo que hacer las cosas? ¿O por qué he hecho esto de esta manera? ¿Por qué ha habido esta consecuencia en tu vida? ¿Por qué vienes a decirme estas cosas cuando tú sabías cómo hacer las cosas y no lo hiciste? Tomaste atajos, una buena intención, pero fuera de la obediencia. Tener buenas intenciones, iglesia, no te va a hacer más espiritual. Y tú te puedes preguntar en esta tarde, ¿y cómo mantengo el arca de la presencia activa en mi vida? Mira, tener una Biblia abierta no va a hacer que la presencia transforme tu vida. Tener un cuadro con un versículo en tu salón no va a hacer que la presencia transforme tu vida. Tener relación con la religión no va a hacer que la presencia transforme tu vida. ¿Qué es lo que va a empezar a transformar tu vida? Cuando empiezas a desatar el perdón hacia otros, cuando empiezas a orar en tu casa, cuando empiezas a leer la palabra, cuando empiezas a darle al Señor el lugar que tienes que darles. Y muchas veces confundimos esto, iglesia. Voy a ver 5 prédicas y ya el día de hoy lo tengo súper hecho. Si el Señor quisiera que escucháramos muchas prédicas y no leyéramos su palabra, la Biblia no existiría. ¿Para qué queremos la Biblia si con las prédicas ya vamos bien? Mira, coge las prédicas como algo que te venga bien en un momento determinado. Vas en el autobús, no puedes leer porque te mareas, ponte una prédica. Estás limpiando la casa, no puedes estar un rato con la Biblia, ponte una prédica. Estás fregando los platos, no puedes estar con la Biblia, ponte una prédica. Pero cuando pasan todos esos momentos en los que el Señor dice que tú, cerrada la puerta, te metas en lo íntimo, en lo secreto, para encontrarte con tu Padre, ahí abre la palabra. Lee la palabra, no pienses, ya he escuchado 3 prédicas hoy y de 3 predicadores diferentes y he aprendido un montón. Ponlo en obra, ponlo en práctica. Empieza a poner en práctica aquello que has escuchado. Se te va a olvidar, ¿sabes por qué? Porque has estado escuchando una prédica mientras hacías otras cosas. Cuando te paras y lees la palabra, no tienes más que leer la palabra. Y si tu mente está en otro lugar, vuelve y vuelve a leerlo. Y si sabes, vuelve y vuelve a leerlo, hasta que entiendas lo que estás leyendo y ponlo por obra. Tenemos la mente saturada de información, pero el corazón no está dando transformación. Porque la transformación viene a través de la rendición y la obediencia, iglesia. Y quizás somos muy cansinos, el pastor y yo no paramos de hablar del final de los tiempos, del arrepentimiento, de la santidad, de la obediencia, pero es que no vas a escuchar otro mensaje desde el púlpito hasta que no estemos totalmente consagrados. ¿Por qué? Porque para leer la Biblia lo haces en tu casa,
para venir a darte un mensaje de parte de la presencia del Señor para transformar tu vida, están los pastores en el altar. Así que no vamos a dejar de hablar de que tienes que llegar al arrepentimiento, a la obediencia, a la rendición y a la santidad en tu corazón, iglesia. No vamos a dejar de darte este tipo de mensajes desde aquí hasta que tu vida no sea totalmente transformada. ¿Y sabes qué vas a hacer cuando tu vida sea totalmente transformada? Dar por gracia aquello que recibiste por gracia. Porque le vas a hablar a otro y vas a decir, pensé que no podía, pensé que jamás podría arrepentirme de esto, pensé que jamás podría perdonar a aquel, pensé que jamás entendería la palabra del Señor como la he entendido, pero ahora la he entendido. ¿Y qué vas a hacer? Pues como cuando ves una buena película, la recomiendas. Tú vas al cine o te pones delante de la tele y ves una buena película, ¿y qué haces? Tienes que verla. Me encantó, madre mía, y no te voy a hacer spoiler para que la veas entera. ¿No lo haces? Pues esto igual. Ha transformado mi vida a tal punto que necesito contarte lo que va a hacer en la tuya. En la mía, ¿por qué? Porque si lo ha hecho en la mía, lo hace en la tuya. Todo es cuestión de decisión. Iglesia, arrepentimiento, reconocimiento de lo que estamos haciendo mal, obediencia, santidad, rendición. Es que no hay más. Es que no hay más. Si yo y mi casa serviremos al Señor, tenemos que servirlo, como dice la palabra, honrando su presencia, cuidando su presencia, guardando su presencia, para que sea manifiesta en nuestras vidas, iglesia. Algunos habéis llegado a mi casa y me decís, cuando empezamos a orar algo sucede. Mi casa es un lugar de altar, donde el altar está abierto, donde también hemos sentido presencias demoníacas y manifestaciones feas. Pero ¿sabes qué? Que yo me levanto con la autoridad y el poder que me ha dado Cristo. Reprendo y eso tiene que salir. Tiene que salir, no se puede quedar porque yo tengo autoridad en el nombre de Jesús. ¿Pero por qué? Porque antes de reprender, mi vida tiene que estar santificada. Yo no puedo estar viviendo en desorden, pecando, haciéndolo mal, con falta de perdón, y se presenta un demonio en mi casa y le digo, ¿qué te vas? ¿Sabes qué me dice? Me quedo porque me abriste en la puerta. No has perdonado, estás criticando, lo estás haciendo mal, ves pornografía, te estás acostando con otro en tu corazón. ¿A quién vas a echar de aquí si me diste legalidad para entrar? ¿Me estás entendiendo, iglesia? Cuidado, la presencia de Dios no puede ser burlada. Y después decimos, ay, es que yo estoy orando, reprendiendo y no pasa nada, que venga otro. Por favor, hermana, ven tú que eres más santa. Evidentemente es más santa, porque si cuando ella llega los demonios se manifiestan y se van, quiere decir que está viviendo en orden en el que yo no tengo. ¿Entendemos, iglesia? Sin santidad nadie verá a Dios. Pero cuando tú ordenas tu vida, tienes poder y autoridad para que todos esos demonios se vayan en el nombre de Jesús. Y no tiene que venir nadie a expulsar nada de tu casa, ni de tu vida. Yo me autolibero, iglesia, cuando hay pensamientos en mi mente, digo, para, Vanessa, esto no puede anidar. Señor, yo reprendo todo pensamiento que ha querido venir a tomar el control de mi mente. Te vas fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y tú puedes pensar, está loca, a mí me funciona. Y si me funciona voy a seguir haciéndolo, aunque pienses que estoy loca. ¿Por qué? Porque tengo poder en el nombre de Jesús. Es la sangre de Jesús a la que ven. Es el poder de Jesús el que ven, iglesia. No tengas miedo. Él es el que tiene que tenerle miedo a tu vida, porque se enciende una luz en ti. Él no te está viendo a ti, está viendo lo que tú portas. El arca de la presencia activa y con todo el poder. Amén. Te tienes que levantar en esta iglesia entendiendo y sabiendo que lo que tú portas, iglesia, merece ser honrado. Merece ser santificada tu vida para que la presencia del Señor pueda tomar el lugar para el cual fue creado. Amén, iglesia. Y como digo siempre, apunto muchas cosas, pongo muchas cosas y el Señor me lleva por otros lugares y ya no sé ni qué lugar tiene la prédica. Pero sí decirte, si me puede acompañar el equipo de adoración, sí decirte, iglesia, que para mantener la presencia del Señor activa en tu vida, necesitas rendición. Y rendición significa reconocer que tú no puedes hacerlo ni sabes hacerlo si no es a través de Él. Que tienes que rendir tu vida y decirle, Señor, me sujeto, Señor, me someto, Señor, te obedezco, Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Señor, empiezo a caminar contigo y no doy un paso si no me lo ordenas. Porque quiero guardar, quiero cuidar el arca de tu presencia. Quiero, Señor, que cuando
acabe mi día, tú puedas decir, el arca ha estado a buen recaudo. El arca ha estado en el lugar secreto, donde mi presencia se ha hecho notoria en su vida. El arca está tomando el lugar para el cual fue creado, para habitar en el templo que me han permitido. Porque tú eres el que le permites al Señor que Él entre a tomar el lugar. Tú eres el que le permites. Pero ¿de qué forma se lo vas a permitir, iglesia? Cuídala, mímala, abrázala, arrópala, bésala. Todo eso es la presencia del Señor. Todo eso es Él. Cuando tú tienes ganas de que te abrace a alguien, tú dices, Señor, mándame a alguien que me abrace. Necesito unos brazos humanos para que me abracen porque me siento desconsolado. O si vas más allá, como yo he hecho muchas veces, Espíritu Santo, ahora solamente necesito tus brazos, abrázame. Y he podido sentir el abrazo del Padre, abrazar mi vida. Te lo he contado, yo deseaba y anhelaba el abrazo de mi Padre. Conmigo no tenía tanto contacto como con mi hermana. Yo deseaba y anhelaba, pero hubo momentos en los que yo le decía al Señor, necesito el abrazo de un Padre. Y sentía como Él me abrazaba, como Él abrazaba mi vida. Si nunca te abrazó tu Padre, hoy es el día para decirle, papá, abrázame. Quiero sentir tus brazos. Quiero que me consueles. La presencia del Señor está en este lugar para que tú puedas sentir su abrazo, iglesia. Para que tú puedas sentir su beso. Para que puedas sentir cómo acaricia tus mejillas. Para que puedas sentir cómo Él está ocupándose de ti. La presencia del Señor está en este lugar para tu beneficio, pero está en tu interior. Empieza a hacerle un lugar al arca, un lugar donde su presencia sea honrada con tu obediencia, iglesia. Obediencia. Y esto no es cuestión de que vengas dentro de un rato y me digas, ¿y cómo tengo que obedecer? Tú sabes lo que está bien y lo que está mal. David sabía lo que estaba mal y lo hizo. Buenas intenciones, pero había desobediencia. Tú sabes aquello que Dios te está diciendo en esta tarde, vamos, sácalo de tu vida. Vamos, quítalo de ahí. El arca no puede tener el valor que tiene que tener si sigues ensuciando tu vida. El arca de la presencia del Señor no puede gobernar si tú sigues gobernando tu vida. El arca de la presencia del Señor no puede estar en un lugar donde hay suciedad, iglesia, porque no lo vamos a dejar mover, no lo vamos a dejar actuar. Y déjame decirte que cuando la presencia del Señor llega a un lugar, toda la atmósfera tiene que cambiar. Y eres tú el que acabas de llegar a ese lugar. Por lo tanto, el arca de la presencia que tú portas esta tarde es la que hace que la atmósfera sea transformada. Obediencia, iglesia. Obediencia, iglesia. ¿Queremos la presencia de Dios o solamente queremos sus beneficios? ¿Qué es lo que queremos, iglesia? Hoy necesitamos, iglesia, buscar al Señor de una forma intensa. Ya no necesitamos ese arca física, tenemos a Jesús en nuestro interior. Y Él prometió, Él nos dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin. Si la presencia está en tu interior, esta promesa tienes que hacerla real en esta tarde. Señor, gracias, 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 porque mientras quede aliento en mi ser, tú estás conmigo. Lo has dicho en tu palabra, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque tu palabra es viva, tu palabra es real. Tu palabra viene esta tarde a exhortarnos, pero con amor y con el mensaje de esperanza, sabiendo que si te honramos, tu presencia se activa. Tu presencia se activa, Espíritu de Dios, a través de la obediencia y de la santidad. Y puedes pensar, he cometido tantos errores que mi vida llegó hasta aquí. Mi historia llegó hasta aquí. Déjame decirte que tu historia empieza hoy. Con arrepentimiento en tu corazón, tu historia empieza hoy. Porque la intención que se levanta en tu corazón es la del cambio. Por lo tanto, tu historia no acaba hoy. Tu historia empieza hoy, iglesia. Honrando la presencia del Señor. Honrando su presencia, iglesia. Honrándolo a Él, santificando su nombre con tus acciones, iglesia. No vale solamente decir Dios es real, tengo un Dios real.
Cuando mis actos están sirviendo a otros dioses. Cuando mis actos están honrando a otros dioses. Si mi Dios es real, es tan real para traer esta tarde convencimiento de pecado, justicia y juicio a nuestras mentes y corazones. Si mi Dios es tan real, tiene el poder para venir y transformar una vida. Si la casa de Obed-Edom, iglesia, fue transformada en 3 meses, quiere decir que hay procesos que se aceleran. 20 años la presencia del Señor en casa de Abinadab y no ocurrió nada. Solamente estuvo el arca a buen recaudo, guardada, protegida, pero no hubo bendición, porque no se le dio el lugar que tenía que dársele. 3 meses en casa de Obed-Edom, un día en tu vida, iglesia, unos minutos en tu corazón, clamando por esa transformación, puede transformar tu vida, puede transformar tu matrimonio, puede transformar a tus hijos, puede transformar tus finanzas, puede transformar tus generaciones, puede transformar todo lo que te propongas, iglesia. Un minuto en la presencia del Señor es tu decisión, arrepentimiento, reconocimiento, rendición, santidad, obediencia. Y Él puede venir a hacer cosas que jamás te imaginas que Él pudiera hacer. Vamos a adorarlo, iglesia. Vamos a adorarlo. Vamos a adorar al Señor en esta tarde. Porque Obed-Edom no tuvo buenas intenciones ni malas intenciones. Obed-Edom tuvo acciones. Tomó el arca en su casa y empezó a honrarla. Sus 8 hijos, iglesias, honraron la presencia. La bendición estuvo en su casa y en todo lo que ellos tenían. ¿Y sabes qué ocurre cuando la presencia del Señor llega a tu casa y tú lo honras? Que toda tu familia pasa a servir. Obed-Edom tenía 8 hijos y la Biblia cuenta, en Primera de Crónicas capítulo 26, la Biblia cuenta de que llegaron a ser 62 los que entraron en las generaciones de Obed-Edom. Y esos 62 estuvieron como porteros sirviendo al arca. Cuando la presencia del Señor entra en tu casa, no solamente la honras, la bendices, sino que la sirves. Y los tuyos sirven. Aquellos que aún no están en los caminos. Aquellos que tú dices, pero es que mi hijo es bala perdida. No, mi hijo es un profeta. Mi hijo es un apóstol. Mi hijo es un enviado a las naciones. Y empiezas a declarar las cosas que no son como si fueran. Y tu casa, tú y tu casa serviréis al Señor. Y esos niños se levantarán y servirán. Esos que hoy te dan dolores de cabeza, mañana serán tu corona. Mañana serán tu bendición, iglesia. Pero empieza a declarar desde hoy: yo y mi casa serviremos al Señor. Porque Obed-Edom se levantó, guardó el arca 3 meses en su casa, y él y su casa sirvieron al Señor. 62 personas debajo de él, iglesia. Sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, todos al servicio. Todos al servicio del arca. Porque un hombre decidió guardar el arca de la presencia y honrarla con su propia vida. Lo que tú haces con el Señor, iglesia, da frutos, se extiende a tus generaciones. Y quizá tus ojos no lo vean, pero tus generaciones sí, que te recuerden, no por lo que quisiste hacer, sino por lo que hiciste. Es que mi padre quería, no, mi padre hizo. Es que mi madre decía, no, mi madre hizo. Que te recuerden, no por lo que quisiste hacer, no por tener buenas intenciones, sino por ser obediente a la presencia del Señor y poder llevar el arca a tu casa y a todo lugar donde pise la planta de tus pies sea territorio conquistado para la presencia del Señor, iglesia.